Hola, mi nombre es Cristian Castillo Peralta y les voy a exponer sobre la política comparada con base a las ideas de Juan Carlos Velázquez Elizarrarás a través de su obra Sistemas Políticas Comparados, la organización política del Estado y su inserción en las relaciones internacionales. Para empezar, es necesario decir que en la actualidad estudiar los sistemas políticos se ha vuelto cada vez más importante, porque las sociedades son más complejas que antes. Los gobiernos toman decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas, por lo que resulta necesario comprender cómo funcionan sus instituciones, qué factores influyen en ellas y de qué manera estos ejercen el poder. Para analizar estas cuestiones, existe la política comparada, una rama de la ciencia política que permite observar las semejanzas y diferencias entre distintos sistemas políticos. Gracias a este enfoque, es posible identificar los elementos que caracterizan a cada país y comprender cómo las instituciones, las normas y los procesos políticos influyen en la organización del Estado y en la forma en que se toman las decisiones públicas para así poder analizar los problemas políticos, evaluar el desempeño de los gobiernos y comprender las razones por las que algunos sistemas políticos obtienen resultados distintos a otros. En el capítulo 2 del libro Sistemas Políticos Comparados, la organización política del Estado y su inserción en las relaciones internacionales, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás analiza la importancia de la política comparada para el estudio de las formas de gobierno. A lo largo de este capítulo, el autor explica las principales dificultades que enfrenta el análisis comparado de los sistemas políticos, así como los enfoques teóricos que han surgido en la historia para comprender de mejor manera el funcionamiento de los gobiernos y las instituciones políticas en distintos contextos. Entre estos puntos destacan 5 ideas fundamentales para explicar la política comparada. Primero, las dificultades de la recopilación de información para el análisis comparado de los gobiernos. Segundo, las dificultades surgidas del funcionamiento de las normas, las instituciones y el gobierno. Tercero, el funcionalismo estructural en el estudio comparativo de los gobiernos. Cuarto, las características principales del enfoque tradicional en el estudio comparado de las formas de gobierno. Y quinto, el desarrollo de la teoría sobre gobiernos comparados. La primera idea que desarrolla el autor se relaciona con los problemas que enfrenta la política comparada al momento de reunir información sobre los distintos gobiernos. Aunque el objetivo es comparar sistemas políticos para identificar semejanzas y diferencias, esto resulta complicado porque no en todos los estados se tiene el mismo acceso a la información. Por ejemplo, existen gobiernos más abiertos que permiten consultar documentos, estadísticas y procesos de toma de decisiones, mientras que otros restringen estos datos ya sea por razones políticas, razones estratégicas o hasta por seguridad. Además, muchas decisiones importantes se toman en espacios donde el acceso para investigadores y ciudadanos es limitado. Esto provoca que la información disponible sea desigual entre los distintos casos de estudio. Como consecuencia, el análisis comparado debe realizarse tomando en cuenta que los datos obtenidos no siempre son completos ni poseen el mismo grado de confiabilidad. Por ello, uno de los principales desafíos de la política comparada consiste en encontrar la información suficiente y verificable que permita realizar comparaciones rigurosas entre los gobiernos. La segunda idea aborda la relación existente entre las normas jurídicas, las instituciones políticas y el comportamiento real de los gobiernos. Una constitución o una ley pueden establecer determinadas reglas sobre cómo debe funcionar un sistema político, pero esto no significa ni garantiza que las instituciones actúen exactamente de esa manera. Las costumbres políticas, las tradiciones históricas, los acuerdos informales e incluso las relaciones de poder pueden modificar la forma en la que se aplican las normas. Por esta razón, estudiar únicamente las leyes resulta insuficiente para comprender el funcionamiento de un gobierno, ya que la política comparada debe analizar tanto las disposiciones formales como las prácticas reales que se desarrollan dentro de las instituciones, porque muchas veces existe una diferencia importante entre lo que establecen las normas y lo que ocurre en la realidad política. La tercera idea se centra en el funcionalismo estructural. Esta es una corriente teórica que busca comprender los sistemas políticos a partir de las funciones que desempeñan sus instituciones. En este punto, Velázquez menciona que lo importante no es solamente observar cómo están organizados los gobiernos,
sino que es analizar qué tareas cumplen para mantener el funcionamiento del sistema político. Esta propuesta permitió ampliar considerablemente el campo de estudio de la política comparada, ya que hizo posible comparar países con estructuras institucionales muy distintas. En lugar de centrarse exclusivamente en la forma de las instituciones, el análisis se enfocó en funciones como la formulación de demandas, la toma de decisiones, la aplicación de normas o la comunicación política, y gracias a ello los investigadores pudieron identificar elementos comunes presentes en sociedades diferentes y construir explicaciones más amplias sobre el funcionamiento de los gobiernos. Otro tema de suma importancia que se analiza en el texto es la evolución de la teoría sobre gobiernos comparados. A lo largo del tiempo, los especialistas han intentado construir modelos que permitan explicar las diferencias y semejanzas entre los sistemas políticos. Sin embargo, este desarrollo no ha sido uniforme, ya que algunas áreas de investigación avanzaron con mayor rapidez que otras. Conforme surgieron nuevas investigaciones, los estudios comparados comenzaron a incorporar factores económicos, sociales, culturales e históricos para explicar la organización política de los estados, y eso les permitió superar visiones demasiado simples y comprender que el funcionamiento de los gobiernos depende de múltiples variables que interactúan entre sí. De esta manera, la política comparada se consolidó como una disciplina cada vez más compleja y capaz de ofrecer interpretaciones más completas sobre la realidad política internacional. Finalmente, el texto analiza algunos de los enfoques que durante mucho tiempo fueron utilizados para estudiar las formas de gobierno. Entre estos destaca el enfoque descriptivo, que se limitaba a explicar las características de las instituciones políticas sin buscar explicaciones más amplias sobre su funcionamiento. También menciona el enfoque localista, centrado en el estudio de países o regiones específicas y que dificultaba la construcción de comparaciones generales. También menciona el enfoque monográfico, caracterizado por el análisis detallado de un solo caso o de una sola institución política. A este se suma el enfoque estático, que observaba las estructuras políticas como elementos permanentes y prestaba poca atención a los cambios que experimentan las sociedades a lo largo del tiempo. Estos enfoques aportaron conocimientos importantes para el estudio de los gobiernos, aunque presentaban las limitaciones de no desarrollar comparaciones suficientemente amplias entre distintos sistemas políticos. Ante esto, la política comparada moderna buscó incorporar métodos más sistemáticos que permitieran identificar semejanzas, diferencias y patrones generales en el funcionamiento de los gobiernos. Para finalizar, podemos decir que la política comparada ha pasado por varias fases que la han consolidado como una rama de la ciencia política indispensable para el análisis de los distintos países, y que no es nada más ver qué diferencias y semejanzas existen, sino que hacer de esta comparación algo necesario para evitar errores ya cometidos por otros gobiernos o implementar las experiencias que hayan dado resultados positivos en contextos similares. Dentro de esta disciplina de las relaciones internacionales, este es un tema que nos ayuda a comprender la complejidad del sistema internacional y a reconocer que las decisiones adoptadas dentro de los estados influyen en la dinámica política y económica de otros países.